Información inmediata. La empresa estadounidense Progen y Select se mantienen en medio de un arbitraje de emergencia que ha suspendido la terminación unilateral solicitada por Select a la empresa. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... El contacto a esta hora es con el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Los polémicos contratos con Progen, la empresa que fue contratada para 2 centrales en el Salitral y en Quevedo para la generación de 150 megavatios que debieron estar operativos en noviembre del 2024. Llevamos junio 2025, esto no ha ocurrido y han entrado en franco litigio con la Corporación Eléctrica del Ecuador, Select. Doctor Rodas, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. La situación entre las dos empresas es complicada, pero el resultado, que es lo que cuenta, es no tenemos generación. Bienvenido. Buenas tardes, Fausto, gracias por la invitación. Un saludo cordial a los oyentes. Sí, nos han llevado a un punto que parecería que no tiene salida, porque es la confrontación de una empresa como Progen, a lo mejor vendrá luego Austral, contra Select. Pero creo que eso no nos puede hacer olvidar hechos fundamentales. ¿Quiénes nos precipitaron a esta situación? Ciertamente que la ausencia de luz y el fenómeno de la farándula política electoral contribuyeron para que las cosas se dejaran un poco en segundo plano. Aquello que significaba atender los requerimientos del país más allá de cualquier decisión política, como una determinación técnica. Y esa determinación técnica parecería que no existió, porque se contrataron a empresas de dudosa capacidad tecnológica y de dudosa acción en el mundo empresarial respecto de lo que significan sus valores éticos para ejercer sus actividades. Y entonces también hay que acordarnos, por lo tanto, de quiénes son los causantes de este tipo de contratos que evidentemente están quedando en un segundo plano. Digo, quiénes son los causantes para priorizar lo otro, que también hay que hacerlo, porque el Estado ecuatoriano no puede seguir perdiendo dineros por omisión, por manejos inadecuados de recursos, por incapacidad o por precipitación en determinados momentos de lo que ocurre ya en el país. Y un hecho puntual, doctor Rodas, que creo que es importante ir señalando de lo que ha ocurrido históricamente con este contrato. Desde el 2024, cuando se anunciaba la contratación a Progen, hubo alertas respecto de que no eran fabricantes de los motores, de los generadores eléctricos, que no tenían la capacidad de importar este tipo de máquinas, de motores, de generadores. Para entonces, 2024, ya se advertía que podían ser usados, tomando en cuenta que la fabricante no había fabricado nuevos equipos, nuevos motores para estos últimos años, que tenían ya varios años, décadas inclusive. Esto de alguna forma se ha confirmado en estos últimos días, cuando hemos publicado fotografías de los números de motor, los números de serie de los motores alterados en algunos casos, colocados de forma, como podemos ver en las imágenes, de forma bastante artesanal, en otros con algunos errores en la colocación de los números, algo que los técnicos saben perfectamente. Esto tiene que ser hecho con algún propósito adicional, y esto evidentemente confirma que no se trataría de motores nuevos. La Comisión Nacional Anticorrupción lo dijo en los meses de octubre y noviembre. Algunos de los argumentos que se han señalado por parte de la información pública, que usted mismo la ha hecho, Fausto, porque esos motores, de lo que conocemos, de lo que las personas que trabajan con la Comisión Nacional Anticorrupción nos ponen en antecedentes, dejaron de producirse en la década de los años 80. Y que claro, son motores de gran capacidad y los van, por lo tanto, repotenciando en diversos lugares. Y que hay una empresa, que es la de Progen, que puede y hace este tipo de circunstancias y los vende así. Por eso es que decíamos nosotros,
en noviembre, de manera pública, consta en nuestras redes sociales, ¿tienen estos motores garantía del fabricante? Porque el fabricante no es Progen. El fabricante es una empresa norteamericana. Y decíamos lo propio respecto de la empresa de Austral. Tienen garantías de fabricantes, porque los fabricantes no son Austral, es una empresa alemana. De tal manera que prendimos las sirenas, las luces sobre estos temas con la antelación debida, no para generar incomodidad al régimen o a algunas personas desde el ego del ministerio, sino para precautelar recursos, porque los recursos significan entregar anticipos. Y vale la pena. ¿Estos anticipos tendrán garantías? Allí también hay otra pregunta, ¿no? Sí, y vale la pena un poco insistir en esto porque desde el gobierno la ministra Inés Manzano incluso ha dicho, y de acuerdo a lo que se establece en el contrato, de acuerdo incluso a las leyes ecuatorianas, los motores, los generadores tienen que ser nuevos. La información que llega a las autoridades es que son nuevos. Con estas fotografías que las publiqué en un reportaje en esta semana que lo publicamos en Teleamazonas, las fotografías de los motores, los números de serie, ahí vemos unas placas con un número de serie de Progen, que es un número de serie puesto por la empresa. Esto, cuando los técnicos hacen el rastreo de los equipos, se dan cuenta que en efecto no se trata de equipos nuevos, que en efecto no se trata de equipos directamente del fabricante que se supone debía enviar los motores y los generadores. Es decir, hemos de alguna forma con este trabajo periodístico comprobado, confirmado, que lo que se sospechaba en 2024 no son motores nuevos, y esto confirmaría. Ahí a esta empresa se le ha pagado $105 millones. ¿Qué debería proceder? Porque se ha puesto un arbitraje un poco con el propósito de que los generadores que están empacados no se abran, no quieren que se los vean. Era importantísimo, por eso la pregunta que nosotros le hacíamos a la ministra en un documento del 2 de junio, el que respondiera si es que tiene garantías de los fabricantes. Porque los fabricantes tienen que garantizar de sus motores seguramente construidos en el año 85, en el año 90, pero los garantizan si es que ellos los repotencian. Por eso fue la pregunta de la Comisión Nacional Anticorrupción en este sentido. Aquí tengo en mis manos el documento de las preguntas recibido por el ministerio. Van varias preguntas además adicionales respecto de temas como si están cobrando las multas, respecto a si están ejecutando las garantías, respecto, decíamos entonces, el 2 de junio, si vienen con 50 hercios o con 60 los motores de Austral, es decir, una serie de cosas que guardan silencio y nos están desviando a un punto distinto. Es decir, a el hecho de que no se preocupen, energía eléctrica va a haber en este país y por lo tanto SELEC y todos quedamos contentos. La pregunta es otra y parto de lo que usted acaba de señalar, Fausto. Hay dineros por millones que se han anticipado. Todo esto le cuesta al país, no le cuesta a SELEC ni le cuesta a la ministra o a los que firmaron los contratos. Nos cuesta a todos nosotros y tenemos el derecho de averiguar qué es lo que se va a hacer para recuperar estos dineros. Entonces sí, además tienen que darnos energía eléctrica, desde luego. Tienen que proteger el parque industrial, a los pequeños comerciantes, a las familias, a los hogares, desde luego. Pero no por hacerlo podemos olvidar los contratos que se han firmado. Con inspecciones que todos sabemos, usted mismo las ha puesto en conocimiento, inspecciones hechas vía Zoom. O ir a ver eso lo vimos todos, ir a ver los motores de Progen que son gigantescos, pero mirarlos, pues nada más que mirarlos tapados y decir, sí, aquí están los motores. Eso no es inspeccionar, porque de las pequeñas constataciones últimas se demuestra pues estas improntas que están alteradas. Esto para hablar de los motores. Esto, y para no seguir en otros temas que todavía quedan en la oscuridad, no solamente energética del país, sino de la comprensión de una realidad.
De tal manera que la Comisión Nacional Anticorrupción ha hecho este esfuerzo de entrar en un tema que le parece fundamental porque se trata de precautelar recursos. Lo que nos preocupa, concluiría esta idea con esto, es por qué las autoridades de control no hacen lo mismo. Si la sociedad civil, medios de comunicación, Comisión Anticorrupción y otros sectores denuncian, levantan la voz sobre este tema, ¿por qué las autoridades de control no lo hacen? Y aquí viene otra preocupación. No lo hacen seguramente porque no hay técnicos especializados en Contraloría que puedan hacer este ejercicio de investigación seria. No se trata de ir a buscar entre los papeles, documentos, fechas y elementos de carácter estrictamente administrativo. Yo le aseguro que en la papelería todo estará perfecto. Porque en la papelería no constará pues que la impronta ha sido modificada, dirá seguramente fueron motores que provienen de Progen, pero para eso se necesita técnicos que deben trabajar a efectos de que Contraloría tampoco sea burlada. Es decir, este país no puede seguir siendo burlado por estos empresarios y además el país permitir que aquellos que nos condujeron a esta situación sigan campantes sin que nadie les diga nada, cumpliendo funciones públicas al servicio de las autoridades de turno. Ahora, sí es importante también porque esta demanda, este arbitraje de emergencia que interpone la empresa Progen contra Selec ocurre en un momento en el que Selec ya estaba pidiendo explicaciones. La ministra ha pedido explicaciones del por qué no se ponen a funcionar los generadores, por qué si tenían que entregarnos energía desde noviembre del 2024, llevando junio del 2025, no ha ocurrido esto. Viene este arbitraje de emergencia suspendiendo los efectos de la terminación unilateral. Y allí en varios de los considerandos que expone Progen dicen que los generadores no podrán ser operados por nadie más que no sea por Progen. Es decir, ellos se reservan de alguna forma, y eso para leer un poco entre líneas, el hecho de que solo ellos podrán destaparlos, solo ellos podrán ponerlos a funcionar. La ministra ha dicho que hay técnicos muy buenos en Selec, preparados con suficiente capacitación para echarlos a andar sin la necesidad de los técnicos de Progen, que son quienes están reclamando esto, y ahí un poco confirmaría, es la pregunta, doctor Rodas, que hay esta intención de no mostrar los generadores, de no abrirlos, no destaparlos y que no nos vayamos a encontrar con la sorpresa de que son usados. Dos cosas. Esta preocupación de la ministra ocurre 6 meses después de las alertas. Debió haberse preocupado hace 6 meses. El segundo tema. Imagínese lo que significa que un proveedor le diga a quien recibe un producto: eso no funciona si nosotros no estamos allí de manera permanente. Entonces, como Progen ha vendido motores en otros lugares del mundo, habría que averiguar si ha procedido de igual forma. Eso significaría que los que fabricantes de estos motores o de cualquier asunto de una industria de esa naturaleza, el fabricante tiene que estar cercano exigiendo que le dejen actuar solamente a él. Y nuestros técnicos, que ciertamente hay gente con enorme capacidad, pues evidentemente no es que recién van a aprender a manejar estos motores, o es que aquí son los únicos motores que han llegado y que nadie los conoce. Exactamente. No es un juguete nuevo para el país, hay historias sobre lo que significan estos motores en la vida nacional, de tal suerte que hay motores termoeléctricos de las mismas empresas que llegaron hace 25 o 30 años cuando se llamaba Inesel y que habían comprado estos motores, algunos de los cuales siguen funcionando. Ahora, doctor Rodas, de manera que es inaudita la propuesta de Progen. Y para la muestra vamos a poner el numeral 8 de la demanda arbitral, en donde dice, Progen dice: aunque el trabajo ha sido casi completado, estamos hablando del mes de junio del 2025, el proyecto no podrá concluir con éxito sin Progen. Es de conocimiento de todo el país, de todos, que el país podría vivir un nuevo y severo estiaje que generaría nuevos cortes de energía en el mes de septiembre del 2025. No podrá concluir con éxito sin Progen. Se reservan de alguna forma o pretenden reservarse el derecho
de destapar los generadores y ser ellos quienes lo hagan cuando ya han pasado 7 meses de habernos quedado mal. Esta cláusula es una cláusula de chantaje. Así abiertamente lo digo. Porque o nos dice Progen, es con nosotros actuamos, nosotros somos los que ponemos en funcionamiento, o ustedes se quedan sin luz y sin energía eléctrica. Básicamente eso es lo que dice ahí. Claro, y entonces, pero también nos desvían en el camino. Porque claro, vamos a entrar a un debate, Progen, Selej, Progen, ministra, Progen, viceministro, y los que causaron todo este asunto, corremos el riesgo de olvidarlos, pero la memoria de este país tiene que ser muy recurrente, porque yo sí me acuerdo al menos que el ministro Luque estaba encargado de varios ministerios y actuó de manera prontísima en el asunto, que había un director, un presidente del directorio de Selej, el doctor Calero, que actúa de manera muy, muy importante en el asunto, que había una locomotora desde la administración pública que impulsaba un personaje locomotora que impulsaba que esto se llevara adelante a la brevedad. No nos olvidemos de ellos también y de esta inversión. Y digo que la ministra actúa 6 meses después porque las fechas de entregas en el caso de Progen estaban en los unos motores que eran para los de Quevedo para el 5 de noviembre y los del Salitral para el 30 de noviembre. Y los de Austral tenían que ser entregados el 9 de enero. Y seguimos también con Austral. Inicialmente Austral tenía que entregar. Austral, de acuerdo al cronograma, tenían previsto el 27 de diciembre del 2024. Siguiendo con la temática de Progen, vamos a colocar otro otra parte del texto del arbitraje solicitado por Progen. Allí dice, y usted ha tenido la lectura del numeral 8 que le hemos dado lectura, de una suerte de chantaje de la empresa. Y aquí dice, en consecuencia, si no se le permite a Progen concluir el proyecto, este indefectiblemente quedará detenido por varios meses o años sin que sirva para el propósito que fue concebido, que es capear los estiajes y evitar los apagones. Si no se le permite a Progen concluir con el proyecto, este quedará detenido por varios meses o años. Esto ya es una advertencia o amenaza. ¿Cómo lo toma usted? Es que eso no parece irreal lo que estamos leyendo, ¿no? Es decir, ya no son cláusulas para arbitraje, sino cláusulas de chantaje. 1, 2, 3, cláusulas de chantaje. Creo que se equivocaron en el título. Y le ponen al Estado ecuatoriano en una situación de que o somos nosotros o nadie más, o ustedes se quedan, ¿no es cierto?, varados sin energía eléctrica, porque además no se han tomado previsiones del caso, etcétera, etcétera. Yo creo que esto amerita que en los espacios del ejercicio público del poder se estudie adecuadamente para contestar los temas, porque Progen no puede tratarnos de esa manera. Austral en esto fue más inteligente. Reconocieron el error y se pusieron a cambiar de 50 hercios a 60. Pero esa inteligencia no tapa a aquellos que también hicieron las inspecciones vía Zoom. En todo caso lo han hecho. Y cuando fue Contraloría a revisar sus motores y sus máquinas, prendieron los motores, aunque sea por 1 hora, para decir, 2 horas porque se les recalentaron. Cuidado, caigamos también en esa circunstancia, que nos sorprendan con motores que funcionan en un momento determinado y que no cumplen su rol. Esto se parece a la venta, por el tiempo voy a decir, no por la marca, a un viejo Volvo o a un viejo Mercedes-Benz que se prenden los motores pero que no tiene caja de cambios y que a lo mejor las ruedas no están ya en el mejor momento. Entonces los motores están prendidos y Contraloría sale contenta mirando que funcionan y hace bulla los motores. Si no hay técnicos en este proceso es complicado para Contraloría, y el arbitraje no debe ser una cancha que se inclina a propósito de pedir Progen, en este caso, no fórmulas de solución, sino chantajes públicos que yo creo que no solo hieren los recursos de la economía nacional, sino también la inteligencia y lo que significa la propia soberanía de este país. Cerrando la entrevista, doctor Rodas, ¿cree usted entonces que de alguna forma
el Estado, en este caso el gobierno, las autoridades, deberían ya poner freno a estas chantajes, estas amenazas, estas advertencias, tomar el toro por los cuernos, como se dice, y ver la forma de echar a andar esos motores con o sin Progen. Desde luego que sí, pero claro, no pueden echar a andar los motores porque tendrían que recibirlos. Y al recibirlos estarían sometiéndose no solo al chantaje, sino a qué tipo de motores nos están entregando. Aquí vienen los problemas contractuales. Estamos en una discusión con Progen cuando se suponía que debíamos estar en una discusión con los fabricantes de los motores. Ellos son los que debían responder por las garantías, no solamente económicas, sino técnicas. Pero si la empresa recoge un motor que viene, por ejemplo, del Canadá, lo adecúa como se le ocurre, lo repotencia, lo trae acá y no pone el alambrito indispensable para que funcione, nos chantajean porque solo ellos tienen el alambre. Es una forma burda, pero es una forma para entender las cosas. De tal manera que a mí me parece que la acción pública, a través de los organismos de control, a través de la Procuraduría y a través de los organismos internacionales, si no se lo hace, se debe, mejor dicho, se debe hacerlo, pero con prontitud, porque nos podemos quedar en este debate hasta que finalmente llegue el estiaje, y cuando llegue el estiaje nos podrán decir a lo mejor, ya están viniendo unas barcazas que vienen por cuenta y riesgo a ver qué pasan en el país. No queremos repetir esas historias. El país está cansado de esto. Y esta es una realidad que afecta, como yo siempre suelo decir, no solamente los recursos de SELEC, de las empresas. Esto es en contra de la educación de la juventud ecuatoriana, de la salud de los ecuatorianos, de la vivienda, porque son recursos que se los pierden. Y eso nos indigna y nos duele. Que se investigue, que se llegue hasta, como se dice normalmente, habitualmente, hasta las últimas consecuencias y que se destapen esos generadores para ver si son o no son nuevos. Hay muchas pruebas de que no son y que nos trajeron usados. Doctor Rodas, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Estaremos pendientes también de cómo avanzan las investigaciones y a la espera también del examen de auditoría de la Contraloría General del Estado. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Fausto. Yo concluyo diciendo una cosa. Por eso es que no hay respuestas a este planteamiento de 7 preguntas de la Comisión Nacional Anticorrupción. Las respuestas se han ido dando casi de manera evidente en los hechos, en los sucesos cotidianos que hoy hemos podido comentar. Gracias por la invitación, buenas tardes, un saludo a los oyentes, buenas noches. Gracias nuevamente. El doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, hablando sobre los polémicos contratos con Progen. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.